El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les guarde a cada uno de ustedes hasta sus hogares. Queremos darle una calurosa bienvenida a ustedes, a nuestra programación y al buen Señor que ha estado con nosotros durante toda la semana y que hoy, en forma especial, tiene un encuentro con ustedes y conmigo. Agradecemos también porque Él nos ha provisto lo necesario para nuestras vidas. A pesar de que hubo tormentas, dificultades, Él siempre estuvo a nuestro lado, sosteniéndonos como viendo al invisible. Así que, mis amigos y hermanos, sin más preámbulos, vamos a invitarle a que inclinen su rostro para orar. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor y por tu cuidado. Hoy hemos entrado una vez más a tus horas sagradas. Queremos, Señor mi Dios, que te quedes con nosotros y nos acompañes. Que al alabar y glorificar tu nombre, podamos hacerlo de todo corazón. Guárdanos del peligro y del mal. Manténnos siempre bajo tu divina protección. Y permite, Señor mi Dios, que nuestros pecados puedan ser limpios de toda maldad, Señor. Ayúdanos, Señor mi Dios, a poder glorificar tu divino nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si es tu primera vez en nuestro canal, te invitamos a que puedas suscribirte, que puedas también compartir el enlace para que muchas otras personas puedan conocer del amor de Jesús. Sé un misionero, sé un evangelista a través de las redes, para que otros también puedan conocer esa verdad que ya tú conoces. En esta noche tenemos un tema muy especial para ti. Está relacionado con la oración. En el libro La Oración, el capítulo 14 nos da 3 hermosos mensajes para ti y para mí. El primero dice que la oración es tan esencial como nuestro alimento diario. ¿Te imaginas un día levantarte y no tener desayuno, ni almuerzo, ni cena? Sería muy triste, estaríamos débiles. Lo mismo pasa cuando no dedicamos tiempo suficiente a la oración. El segundo secreto es nuestra necesidad diaria de orar. Nosotros no nos podemos autosostener, quizás podemos tener fuerza, un trabajo y realizar nuestras actividades cotidianas, pero es Dios quien nos da esa fortaleza. ¿Y qué más si le buscamos a través de la oración para que Él nos libre de cualquier lucha, de cualquier tentación y nos dé la fortaleza espiritual para vencer al enemigo? Y el tercer punto dice que debemos empezar cada día con una oración. Dice que debemos hacer de la oración nuestro primer trabajo, buscar a nuestro Señor en las primeras horas del día, dedicarle el tiempo a Él porque se lo merece y debe estar siempre en primer lugar. ¿Sabías que Jesús también oró por ti?
En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 15 al 17, dice lo siguiente: No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora escucharemos un lindo especial para la honra y gloria de nuestro Dios y el himno para recibir nuestro santo sábado. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiero él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Oh, yo prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso de este mundo falaz, prefiero en las filas de mi Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Oh, yo prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo nunca me ha de dar, cual el mundo nunca me ha de dar. Amén. ¿Y has preguntado quiénes tienen que orar? Pues realmente debemos hacerlo todos, niños, jóvenes y adultos. Todos debemos dedicar un espacio de tiempo a adorar a nuestro buen Dios y a comunicarnos con Él. En este libro nos señalan que debemos orar diariamente y pidiendo la bendición del Señor. Los padres deben pedir una bendición especial por sus hijos. Los hijos para que Dios les ayude y les dé sabiduría para vencer las tentaciones de Satanás. Y también dice que cada hermano, amigo o persona que nos ve en esta noche debe orar, contarle a Dios sus necesidades porque Él siempre ha prometido estar con nosotros y responder no como queremos, sino cuando es su divina voluntad. El día de hoy escucharemos al pastor Omar Montilla con el tema Contagiados por la oración. Los niños jugaban en el agua como si fuera la primera lluvia que habían visto. Y la verdad que era la primera lluvia que veían. Después de tanto tiempo en sequía, ellos levantaban las cabezas y tomaban cada lluvia que podían con su lengua como si fuera todo una celebración. Para ellos, esto sería recordado como el día en que los truenos aplaudieron al Altísimo, el día en que saltar en el lodo se convirtió en un acto de alabanza, el día en que la leyenda de la oración y el círculo de oración nació. Si conoces algo acerca de la historia de Israel, tal vez recordarás que hubo un periodo llamado periodo intertestamentario en el que no hubo profecía. Estamos hablando del año 150, 200 antes de Cristo, cuando Joni aparece en la escena. Dicen que las personas dudaban que Dios existiera. De hecho, pensaban que Dios ya no escuchaba a Israel, pero escucharon que había un hombre
que sabía que Dios todavía los amaba y lo escuchaba. Había alguien que todavía confiaba en Dios y había alguien que todavía oraba. Mandaron a buscar a Joni porque la sequía era demasiado grande. Cuando siempre llueve, tú llegas a darlo por sentado y no piensas en la lluvia. Simplemente crees que llegará en la temporada que corresponde y punto, pero cuando no llueve y la sequía amenaza con la seguridad tuya y de tu familia, se convierte la lluvia en todo lo que piensas. Joni apareció en el horizonte como alguien sin presentación, alguien sin historia. Solamente alguien supo que se le invitó a orar por esta seca aldea. Apareció con un báculo de unos 6 pies de alto y llegó a la aldea y se colocó en el centro de la misma. Miró hacia alrededor las caras expectantes de las personas, que algunos no sabían quién era, otros no creían en lo que él iba a hacer y otros realmente estaban totalmente perdidos. La desesperanza abundaba en el ambiente. Y cuando Joni comenzó y tomó su vara y empezó a caminar y a formar un círculo en el centro de la aldea, nadie preguntó para qué era. Mientras caminaba parecían horas lo que eran realmente segundos. Y luego de hacer el círculo caminando, comenzó con la vara y la convirtió en un compás de matemáticas. 45 grados, 90 grados, 180 grados, hasta 360 grados. Cuando terminó de hacer el círculo en medio del polvo, se puso en medio del círculo, tiró su cabeza entre sus rodillas y cerró los ojos. Como el profeta Elías, con una gran autoridad del cielo, levantó su cabeza y dijo: Dios del universo, juro ante tu gran nombre que no dejaré este círculo hasta que tengas misericordia sobre tus hijos. Todo el mundo al escuchar esa voz tembló. Aunque fue fuerte la voz, la autoridad de la misma era mayor que cualquier tono que él pudo haber utilizado. La expectativa estaba en el aire y se puso un sentimiento como de que una presencia poderosa había salido cuando Joni expresó su oración al Señor. Y luego sucedió. Comenzó el sol a nublarse y el cielo comenzó con brisa a traer nubes de donde no se esperaba que habían, y comenzó a llover. Cada gota de ellas se convirtió en una oración contestada y las personas miraban al cielo emocionadas diciendo: de verdad está pasando. Pero Joni seguía en el centro del círculo, de rodillas, sin levantar su cabeza, sin moverse para nada, y levantó su cabeza en un momento y dijo: no he orado por esta lluvia, pero por una lluvia que llene las cisternas, pozos y cavernas. Las personas escucharon su voz por encima del ruido de las aguas y vieron que en ese momento la lluvia cambió y los truenos parecían rugir como un león molesto. Y empezaron gotas de lluvia a caer que los que estaban allí dijeron que eran del tamaño de huevos de gallina. Las gotas fueron llenando, inundando todo el valle, de manera que las personas tuvieron que ascender hasta la iglesia que estaba en la colina. Y cuando miraban alrededor, viendo cómo las aguas estaban llenando todo el paisaje, Joni levantó su voz por encima de la ruidosa lluvia y dijo: no he orado por esa lluvia, pero por lluvia de tu favor, bendición y gracia. Luego la torrencial lluvia se convirtió en una lluvia suave, que reflejaba que había un Dios amoroso detrás de todo lo que ocurría. Salieron a celebrar las lluvias. El polvo se convirtió en lodo. Luego se solidificó y empezó a cosecharse. Hongos salieron y la tierra que antes estaba seca y polvorienta empezó a florecer y a dar raíces y mostrar el verdor de la primavera en un lugar seco. Joni simplemente se levantó al ver cómo la lluvia terminaba. Miró el horizonte y siguió su camino. Para muchos simplemente había ocurrido un milagro. Lo que ayer era imposible, hoy era indudable. La oración tiene poder y pudo traer lluvia a nosotros. Joni se fue, pero su leyenda vivió. La leyenda de la oración en el círculo. La leyenda del poder de la oración. Desde ese día, ellos quedaron contagiados porque creyeron que había un método para traer agua, que no era con bailes ni gritos, era simplemente con la oración de alguien que conocía el poder y aquel poderoso que manda la lluvia. Vamos a orar. Padre eterno, en esta noche clamamos por tu presencia.
Reconocemos que no hay nada en nosotros que pueda suplir la necesidad humana en esta hora. Pero Señor, este es tu tiempo. Le toca a usted hablar. Utilíceme como instrumento suyo y glorifíquese en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia hay un hombre que también pasó por una gran sequía, pero la sequía era distinta porque la sequía fue comandada por Dios. Y este hombre, él fue el que dijo que habría sequía. Era un hombre particular, de hecho, muchos saben que es mi profeta favorito. Él aparece en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y aparece rompiendo muchos protocolos de la costumbre judía. Saben que regularmente se presentaba quién era, tu genealogía, de dónde vienes o quiénes son tus padres, pero Elías se aparece con una sola frase: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Lo único que necesitaba Elías para reclamar y hablar con propiedad era que el mundo supiera que él estaba en la presencia de Dios. Y es que el milagro no ocurre por lo que tú hagas, sino por con quién tú estás. Se trata de a quién tú conoces, no de lo que tú digas que conoces. Se trata de conocer a Dios. Se trata de orar con fe. Se trata de una relación cercana con aquel que conoce la llave que mueve el infinito. Y quiero que sepas que en el almacén del cielo no hay un inventario, porque el almacén del cielo simplemente no se agota. Dios no tiene que revisar si tiene suficiente para proveer y escuchar una oración de un hijo que confese acerca a él. No, simplemente Él tiene que ver tu corazón y tu plegaria. Y si está en su voluntad, Él lo va a contestar. Hoy quiero hablarte respecto a contagiarnos. Una invitación a que hagamos de la oración un compromiso personal de cada uno de nosotros. Una invitación que puede cambiar tu vida, tu familia y tu iglesia. Una invitación que va a transformar todo lo que tú entiendes. Porque hasta que tú aprendes el poder contagioso de la oración, hasta que tú aprendes cómo Dios obra milagros a través de la oración, tu vida cristiana puede ser cualquier cosa excepto poderosa. El poder se encuentra en la oración. Y quiero que sepas que tú no eres el único que está necesitando ese poder. Miles de personas hoy, alrededor del mundo, pero aquí, en nuestro medio, necesitan esperanza. Necesitan a un Dios que le diga: yo estoy contigo, yo tengo poder. En ese mismo contexto se encontraba Elías. Eran 3 años de una gran sequía, del que tal vez pudo haber dicho: estoy en la presencia de Dios, voy a dominar, voy a mandar, voy a cumplir con el plan, pero el plan de Dios no siempre es como tú y yo esperamos. Estaba en la presencia de Dios, pero después que dijo su profecía y cuando la sequía comenzó, él tuvo que irse al arroyo de Querit, al lado de un arroyo que se secaba cada día más y recibía comida por los cuervos que la alimentaban. Luego Dios lo levanta y aún en su presencia lo lleva hasta Sarepta de Sidón, donde una viuda para que sea alimentada. Querido amigo y hermano, ser un amigo de Dios no significa que no tendrás pruebas. Ser un amigo de Dios no significa que no habrán dificultades. Tampoco significa que estar en la presencia de Dios es estar en la presencia de gente grande y poderosa, no. Es de los lugares más humildes donde Dios forma el carácter de los que le sirven. Y es posible que estoy hablando con alguien que está pasando por este proceso y no entiende cómo la oración puede ayudarte a contagiar a otros. Cómo la oración puede salvarte y darte esperanza. Pero realmente es que la oración es mucho más poderosa que lo que tú y yo parece que podemos entender. Quiero hablarte de alguien más que oró para volver luego a Elías. Cómo la oración funcionaba en la vida del Hijo de Dios, en la vida de Jesús. Jesús en la Biblia se aparece muchas veces orando, pero quiero hablar contigo en Mateo capítulo 14, porque estaba en un momento difícil. Mateo capítulo 14 presenta que Juan el Bautista había muerto. Y cuando Jesús se enteró de la muerte de su amigo, de su primo, de aquel que predicó en el desierto y que allanó el camino para la llegada del Mesías, Jesús se apartó a un lugar solitario. Dice la Biblia que tomó su barca en Mateo capítulo 14, versículo 13. Él solo, en una barca, se apartó de allí a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Yo quiero imaginar cómo Jesús habría estado experimentando el dolor de la muerte de Juan el Bautista, el dolor del pecado y de la maldad humana, el dolor de Jerusalén contra los profetas que Dios había enviado. ¿Cuántos nombres no llegaban a la mente de Jesús de cómo uno tras otro
Él los llamaba, los amaba y protegía. Pero a través de la historia de Israel, uno tras otro eran ignorados, a veces apedreados y asesinados de distintas maneras. Esta vez, su amigo, su primo, Juan el Bautista, murió decapitado por el infame Herodes. Él pudo haber dicho: respeten mi duelo. Yo estoy cansado, estoy agotado. Ustedes no entienden lo que estoy pasando. No vengan a molestarme. Me aparté a un lugar solitario porque quiero mi espacio. Pero no. Jesús estaba murando otra cosa. ¿Sabes algo, amigo? Cuando tú entras en la oración a experimentar una relación genuina con Dios, tu vida entra como cuando tú le das un mantenimiento a tu vehículo. Las necesidades y las alarmas del vehículo comienzan a dejar de aparecer porque Dios te afina y te alinea para que su voluntad sea hecha contigo. Cuando la oración es parte de tu vida, entonces las crisis no te sacan del centro, porque tú has decidido pelear esta crisis a los pies de Jesús y poner todas las dificultades donde Él las pueda tomar. Jesús no les reclamó nada. A los discípulos no reclamaba nada, porque Él iba a la presencia del Padre y presentaba su cansancio, y el Padre tomaba su lucha, tomaba su carga, la abrazaba consigo y decía: hijo mío, yo estoy contigo. Todo está bajo control. Aquí estoy y aquí estaré. Jesús no enfrentaba su día a día simplemente como un hombre talentoso, ni mucho menos con la divinidad que estaba en él, porque Él quería dejarnos un gran ejemplo. Y el ejemplo era que la oración es el alma del cristiano. La oración es la herramienta que cambia la escena. La oración es lo que Dios dejó para que tú y yo salvemos nuestro hogar y matrimonio. Es posible que estoy hablando a alguien que es un miembro de iglesia, o tal vez a alguien que todavía no ha sido bautizado, pero que al escuchar estas palabras puede imaginar que la oración es algo necesario. Déjame decirte algo, querido amigo. Eso que está pasando en tu casa, esa ansiedad, la tristeza, la angustia, el sentimiento de desesperación que la pandemia te trae, sí, eso se calma con oración. Estoy hablando a alguien tal vez que estar tanto tiempo encerrado lo ha llevado a una reflexión dolorosa de eventos de su pasado que pensaban que estaban enterrados. Pensaban tal vez que ya los errores que cometieron, las relaciones que quebrantaron, las vidas que afectaron, habían quedado en el olvido, pero ahora el sentimiento de culpa te amarga y te hace sentir que Dios se ha apartado de ti. Quiero decirte, querido amigo, que la oración es el antídoto para tu vida cansada. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Una de las historias más impactantes de Jesús y su vida de oración se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, cuando Él viene y se presenta, capítulo 26, cuando Jesús ora en el Getsemaní. Jesús le dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero los discípulos no lo entendían. Dice la sierva de Dios que Jesús oró allí de una manera increíble. Oraba derramando su clamor ante el Señor, de tal manera que sudaba como sangre, eran sus gotas de sudor. Y es que, querido amigo, quiero que sepas algo. Una nueva crisis exige una nueva manera de orar. Y en la vida de Jesús vemos que cada nueva etapa llamaba en él un nuevo desafío para que su vida de oración, para que su relación con Dios estuviera afinada a ese momento. Desafíos sin precedentes exigen una vida de oración sin precedentes. Quiero que grabes eso. Desafíos sin precedentes exigen una vida de oración sin precedentes. No puedes vencer la lucha anterior con los métodos, la lucha de hoy con los métodos del pasado. No puedes vencer el problema que antes afectaba a tu hogar con los métodos que ahora están afectando tu hogar. Yo quiero que entiendas de que la vida cristiana es un crecimiento constante y tu relación con Dios debe reflejar ese desarrollo ascendente de gloria en gloria en semejanza de aquel que te amó, te ama y tiene un proyecto especial para tu vida. Pero esto no se trata simplemente de decirlo, se trata de vivirlo. No se trata de lo que tú dices, es de lo que tú haces. Y no es de lo que tú haces, es de quién eres. Y no es de quién eres, es de a quién tú conoces. Y si tú conoces a Dios, lo demás
tendrá que fluir y caer en el lugar que corresponde. Elías conocía a Dios y es por esto que su vida estaba sumergida en una paz increíble. Como este hombre que había visto en ese mismo día caer fuego del cielo, ahora viene y le dice a Acab, en el libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se escucha el ruido de la lluvia. ¿Cómo que ruido de lluvia, Elías? Elías, hace 3 años que no cae una gota de agua. Elías, fíjate que lo que está aquí es seco. El río está sucio y ya se está secando. Elías, ahorita tú oraste y cayó fuego del cielo. ¿Cómo tú crees? El fuego se explica por la sequía. Tal vez todo está seco y puede encenderse, pero Elías, que va a llover. Elías, ¿qué te crees? Déjame decirte que la sierva de Dios, en el libro Profetas y Reyes, dice que hoy en día se necesita la fe de hombres como Elías. Hombres que miraban y que escuchaban la lluvia cuando todavía la sequía estaba al control. Quiero que sepas que Elías estaba confiando en que la lluvia iba a caer, no por lo que él podía ver en el cielo, sino porque él estaba en la presencia de Dios. Su relación con Dios era el marcador que le daba seguridad de que la victoria estaba de la mano de aquel que lo había enviado y que nada lo iba a perturbar, porque en fin, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y quiero hablar a alguien que está buscando hoy, en esta noche, estar en la presencia de Dios. Y quiero que escribas allí en esta noche tu oración diciéndole, Señor, yo quiero aprender a vivir en tu presencia. Porque cuando tú habitas en la presencia de Dios, cuando Dios se convierte en tu compañero de camino y en tu amigo, entonces tus oraciones estarán de acuerdo a sus propósitos y no habrá nada que temer. Porque Él está tomando tu caso en su mano y tu plegaria y tu palabra se convierte en instrumento divino para que el mundo sepa no solamente que Dios tiene poder, sino que también quiere darlo a conocer a través de gente común como tú y como yo. Ese era Elías. Pero Elías no estaba solo. Dice la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 42 en adelante, que Acab subió a comer y a beber. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Hay 3 personajes en esta historia. Hemos mencionado a 2. Falta hablar del siervo de Elías. Pero quiero hablarte de estos 3 personajes y cómo hoy en día tú y yo podemos reflejar alguno de ellos. El primero de ellos es Acab. El hermano Acab. El hermano Acab. El hermano Acab es un hermano que tiene muchas preocupaciones. Y la verdad es que Acab tenía muchas preocupaciones. En ese mismo día había quedado en evidencia de que su sistema de gobierno era totalmente pagano, era falso, era idólatra y no agradaba a Dios. También 450 profetas de Baal que comían de su mesa y vivían de su presupuesto habían muerto junto al arroyo. En ese mismo día, Elías había demostrado de que Acab había fallado y todo lo que él pensaba que tenía y formaba había quedado bajo la humillación de este hombre intocable, pero muy odioso para Acab. Acab se sentía humillado, avergonzado y estresado. Pero Acab se fue a comer y a beber. Porque, en fin, ¿qué más iba a hacer si su relación con Dios no resistía oración sincera? Hoy en día muchos cristianos luchan con esta misma situación. Cuando el problema llega al hogar, cuando la familia es perturbada, cuando las cuentas se acumulan en el banco, cuando tu vida parece que está siendo rodeada por cualquier frente, tú como Acab te vas a comer y a beber, mejor dicho, vas a buscar distraerte. Tratas de bajar el volumen a tu conciencia. Tratas de calmar tu subconsciente diciendo, todo va a estar bien. Y nos metemos en internet y vamos a Netflix, vamos a TikTok, vamos a Facebook, vamos a YouTube, vamos a Instagram, vamos a cualquier herramienta que el diablo ha creado para entretener e informar, pero en este momento para informar. Y nos entretenemos adormeciendo nuestra mente, creyendo que todo está bien simplemente porque no pienso en eso. Y le huimos a la oportunidad de Dios para hacer un milagro, porque en lugar de pasar más tiempo con Él, pasamos más tiempo entretenidos. Comer y beber, hermano Acab. El segundo hermano es un hermano mucho más útil y trabajador en la iglesia. Es alguien que está acostumbrado a resolver. Y este se conoce como el siervo de Elías. El hermano siervo de Elías
Es este hermano que cuando está orando cree en el dicho popular que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Y otras personas dicen, un texto que no está en la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Esa gente quiere que Dios haga lo que él quiera, pero si Dios no hace lo que él quiera, él resuelve. El siervo estaba allí con Elías. Había estado 3 años abandonado o separado de su señor. Cuando un señor aparece en la palestra pública, era su deber volver y servirle. Pero el siervo no tenía la relación con Dios que tenía Elías. El siervo llega y mientras Elías habló de lluvia, el siervo tal vez era el que decía: ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer lluvia ahora? ¿De dónde vamos a sacar la lluvia nosotros ahora? Porque Elías se comprometió y yo no veo lluvia por ninguna parte. Y Elías entonces sube al Carmelo a orar y el siervo está buscando las evidencias, porque aunque el siervo es amigo de Elías, no es amigo de Dios. Y hay mucha gente sincera, repito, mucha gente sinceramente ignorante del poder de Dios. Porque quieren ayudar a Dios en la prueba y no se dan cuenta que lo que Dios necesita no es de ayuda, necesita de tu confianza. Y cuando tú decides confiar en el Señor, cuando tú decides creerle a Dios y a lo que Él puede hacer, entonces Él tiene todo el terreno para hacer un milagro. Por eso Elías no le dijo al siervo: ven a orar conmigo. Le dijo: ok, si tú lo que quieres es ver lluvia, sube al monte y vuelve. Cuando subió y volvió, el primer viaje le dijo: bueno, no hay nada, varón. Señor, yo sé que usted se comprometió, tal vez la lluvia vendrá en otro día, vamos a orar, vamos a hacer otra cosa, pero no hay lluvia. Y Elías, todavía sin levantarse del suelo, le dijo: ve y ven 7 veces, pero la lluvia viene, porque Jehová es mi amigo y él nunca me ha dejado solo. El siervo es este hermano que mientras espera el milagro de Dios, trata de resolver por sus propias fuerzas y se cansa mucho. Trae el estrés, la ansiedad y la carga a su familia. Porque aunque está convencido de que Dios puede obrar, no está convertido a que Dios puede hacer el milagro solo. Y su seguridad de que Él tiene alguna parte que ver con esto, lo hace meterse en muchos líos, en deudas, en negocios, en estrategias, en salidas. Trata de hacer por aquí y por allá y a veces queda tan enredado que avergüenza muchísimo a Dios cuando éste no puede solo. Hay personas que cuando Dios contesta el milagro están tan cansados que no pueden saltar bajo la lluvia, porque ya duraron mucho tiempo subiendo y bajando el monte, tratando de buscar ellos evidencias del milagro que ya Dios había prometido. Hay un tercer grupo de hermanos, los hermanos que son como Elías, los hermanos que han aprendido a que la vida no se mide por lo que tienes ni por lo que ves, se mide por a quién tienes y a quién ves. Y han decidido aprender a ver a Dios en medio de las circunstancias de la vida. No estoy hablando de hermanos ricos ni hermanos que no tienen problemas. Estoy hablando de hermanos que han decidido llenarse de la oración y son contagiosos. Son hermanos con los que da gusto orar. Son hermanos con los que da confianza orar. Son hermanos que han hecho de la oración parte vital en ellos y se ha vuelto simplemente el acto diario de respirar con el Señor. La oración se convierte entonces en tu amiga, en tu mano derecha. Se convierte en tu herramienta segura para ver a Dios actuando. Elías no estaba orando con miedo, estaba orando con la seguridad de que Dios actuaría. En el mismo capítulo, cuando él pidió por lluvia, él simplemente dijo: solamente muestra lo que tú haces porque ya yo sé quién tú eres. Y Dios está buscando personas. Dios está reclutando personas que quieran hoy mostrar ese poder de Dios en el mundo. Hace unos años, llamó a un hombre llamado George Mueller e hizo que él se convirtiera en un ejemplo para miles de personas que debían creer que Dios tiene poder. Cuando Mueller comenzó su ministerio, vivía del sueldo que como pastor en Bristol recibía por la capilla que tenía. Quiero que sepan, hermanos, que en aquellos tiempos los hermanos de iglesia no daban una forma sistemática diezmos y ofrendas, sino que allí ellos tenían bancas y las bancas eran rentadas. Los hermanos participaban en las bancas y cada uno daba una pequeña ofrenda por participar en la iglesia y esa ofrenda era la que le pagaba al pastor a fin de mes. George Mueller dijo: Dios me dijo que este no es su método, por lo tanto yo quiero aprender el método de Dios y voy a vivir solamente de limosnas. No estamos hablando de la iglesia adventista, estamos hablando antes, en el 1700 y 1800. Y dice aquí la historia que cuando George Mueller comenzó esta prueba, pasó mucha dificultad. Los primeros años
Los primeros días y meses fueron difíciles porque era mucha incertidumbre. George decidió, junto a su esposa, que no pedirían nada a nadie, ni que mostrarían necesidad en ningún momento. Vivirían solamente de lo que Dios provea a través de su espíritu, poniendo en el corazón de la gente dar una donación. Comenzó su ministerio. Cuando las donaciones crecieron, comenzó a mandar a imprimir Biblias, que era muy costoso todavía, y a enviar al Nuevo Mundo. Y cuando las donaciones crecieron, comenzó a reclutar y enviar entonces misioneros fuera de Inglaterra. Pero qué interesante. Dios puso en su corazón que comenzara un orfanato. Y como un hombre sin sueldo, un hombre sin cheque a fin de mes, un hombre sin ninguna seguridad, comienza a buscar locales y a firmar compromisos para pagar un edificio donde habrá un orfanato. No solamente eso, sino que comienza a comprar y a reclutar y preparar un orfanato con capacidad para unas 300 personas, el primer edificio. Cuando termina todo y Dios va proveyendo, entonces no tenía a los niños. Y comenzó a orar. Y un jueves llegaron 4 niñas, las primeras huérfanas en el edificio de Bristol, el orfanato de George Muller. El orfanato se mantuvo a través de la oración. Él nunca pidió nada, nunca reclamó nada, nunca esperó nada de nadie, porque él estaba confiando que Dios podía responder. George Muller pasaba tiempo en sus rodillas y él decidía que mejor Dios, quien conocía su corazón, respondiera, porque los hombres no conocen. Recuerdo una ocasión en la que no había nada de pan. Y dice el diario de George Muller que cuando se levantó en la mañana, por primera vez se reunió con el personal. Algunos de los trabajadores del orfanato habían entregado su sueldo para que el orfanato siguiera funcionando, porque ellos reconocían de que no habían entrado donaciones. Nada estaba para mantener abierto el enorme edificio que en este momento atendía más de 850 huérfanos. Se reunió con el personal y dijo, por primera vez, no tenemos nada que comer. No solamente no tenemos nada que comer, sino que tampoco tenemos nada de dinero para comprar comida. Ustedes saben que los últimos meses han sido una prueba, pero sabemos que Dios proveerá. Estoy orando desde temprano, pero quiero que ahora nos reunamos juntos para orar. En medio de la reunión de oración tocaron la puerta y se escuchó un hombre quien dijo, ¿quién es Muller aquí? La gente señaló al hombre al final de la mesa y él dijo, soy yo, ¿cómo le puedo servir? Y él dijo, usted es Muller, venga por favor. Anoche a las 3 de la mañana me levantó una voz diciendo, prepara pan para Muller, prepara pan para Muller. Y la voz era tan insistente que yo tuve que levantarme y desde las 3 abrí mi panadería, encendí los hornos y comencé a hacer pan hasta que la voz se calmara en mí, porque lo que escuchaba constantemente era la voz diciendo, prepara pan para Muller, prepara pan para Muller. A las 7 de la mañana terminé de hacer pan. La verdad que el camión está lleno. Y lo traje para ver si usted necesita tanto pan, porque todo ese pan es de Dios para usted. Dios había suplido la necesidad. Cuando oraron por agradecimiento, Dios dijo, ok, Señor, ahora falta la leche. Creemos que tú puedes hacerlo conforme a tu voluntad. Tocó la puerta a un hombre y dijo, una pregunta. Yo soy lechero, vengo de la ciudad continua, pero se dañó una llanta de mi carruaje. Y si no entrego la leche a alguien, la voy a perder. Sé que esto es un orfanato y no quisiera que se dañe la leche. ¿A ustedes les cae bien un camión de leche? Dios hizo grandes milagros en la vida de Muller. Es increíble leer su diario y leer su historia. Ver cómo este hombre creyó en lo que Dios puede hacer y decidió someterse a la voluntad de Dios. Cuando la gente se acercaba y le preguntaba, ¿qué necesitas? Muller decía, si Dios sabe lo que yo necesito y yo te lo cuento a ti, significa que no creo que Él va a resolver en lo que yo necesito. Así que, querido amigo, yo no necesito nada del hombre, porque Dios sabe mi necesidad. Cuando Muller murió, había viajado 5 continentes para hablar del Señor y el poder de la oración. Y su orfanato alimentaba, mantenía y daba cobija a más de 1,200 niños y adolescentes en Bristol, porque Dios tiene poder. Querido amigo, yo no estoy hablándote de un poder que simplemente es una teoría. Toda la iglesia en Panamá y en el mundo es un reflejo del poder de Dios.
Tu iglesia es un reflejo del poder de Dios. A pesar de las luchas, los problemas y dificultades, Dios te está diciendo en este momento que si su pueblo se humilla y oran, Él oirá y hará grandes milagros. Hoy en día tú y yo tenemos el poder para salvar vidas que están luchando con un gran virus, para salvar matrimonios que están luchando con un encierro, para cambiar historias que están sintiendo que se han fracasado. Hoy tú y yo tenemos en nuestras rodillas el poder que puede abrir los cofres del cielo y ver cómo las bendiciones se derraman y caen, porque Dios es todopoderoso. Hoy yo quiero que sepas que Dios tiene poder para obrar un milagro en tu vida y transformarla. Cuando Elías terminó de orar, el siervo al volver la séptima vez le dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías vio la respuesta de la oración. Porque una pequeña nube para mucha gente podría ser simplemente una señal de humo. Para otros sería algo disperso que se levantó en el Mediterráneo, pero para Elías era la respuesta a su oración que venía en camino. El siervo estaba tan cansado que aunque Elías le dijo que vaya y alcance a Acab, Elías lo alcanzó primero. Y mientras el hombre de Dios se veía allí tomando aire, viendo cómo Acab y él cruzaban miradas, el cielo se nubló y la lluvia comenzó a caer para que quedara en evidencia que un hombre contagiado del poder de la oración puede salvar y transformar toda una nación. Amigo, yo no estoy hablando porque no estoy convencido de que esto pueda hacerse. Estoy hablando porque mi vida ha sido impactada y en cuarentena ha sido un gran milagro levantarme de madrugada a orar, dirigir y promover ministerios de oración. Si no fuera por eso, tal vez yo no estuviera aquí contigo. La oración es necesaria para la iglesia hoy más que nunca, porque la crisis actual exige una vida de oración diferente, una vida de oración más profunda, más seria, una vida de oración evidente y poderosa. No estoy hablando simplemente de una teoría pegada en una pared, no, estoy hablando de algo que tú puedes vivir hoy y que puede cambiar tu vida. Ante crisis y desafíos como Jesús, apártate a orar. Ante dificultades y milagros que no puedes entender, apártate a orar. Ven y entra al terreno de Jehová. Quita el calzado y entra aquel todopoderoso que tiene en sus manos el control del universo. Mañana a las 5 de la mañana estaremos reuniéndonos para orar. Hoy compartiremos el enlace de Zoom esta noche para que tú puedas entrar. Si tú quieres ver grandes milagros en tu iglesia, empieza a orar. Si quieres ver a Dios salvando vidas de tus familiares, comienza a orar. Si quieres ver cómo el Señor cambia la historia de personas que tú amas pero que no le conocen, comienza a orar. Levanta muros defensivos para libertar a alguien y contagia con ese mismo poder a otros que tienen que ver que la oración funciona. Oh, querido hermano, Dios está buscando voluntarios para que le den a conocer al mundo que la oración funciona. Y si tú como yo crees que hay poder en la oración, te invito a que hoy inclines tu rostro conmigo y dediquemos nuestra vida hoy y digamos: la oración funciona. Contágiame, Señor. Yo quiero ver tu poder. Oremos. Amante Señor que estás en el cielo, en esta noche alzamos nuestra voz, confiando que en ti hay poder, que en ti hay esperanza. Queremos ser contagiados por el poder de la oración para transformar al mundo que nos rodea con la evidencia de que en ti, Señor, tenemos seguridad y esperanza. Queremos contagiarnos, Señor, para contagiar a otros y que el mundo sepa que en ti, Señor, hay respuesta a nuestra plegaria. El mundo debe saber y debe quedar en evidencia que hay un Dios todopoderoso que quiere obrar. Por lo tanto, Señor, contágianos del deseo de orar y de la oración. Y mañana al venir, danos el poder de la fe para confiar y ver cómo tú abres el mar y transformas vidas. Glorifícate, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús.
Quizás para algunos la palabra contagio puede ser muy fuerte en este tiempo, pero Dios desea que tú y yo seamos contagiados, pero de lo positivo, de lo bueno, y que lo que tengo yo y que he conocido de Cristo lo pueda compartir con aquellos que no lo conocen. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, no os pertenecen, solo el día presente es vuestro. Durante sus horas, trabajad por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o a abandonarlos según lo indique su providencia. Acepta los planes de Dios en lugar de los vuestros, aun cuando esta aceptación exija la renuncia de proyectos a largo o corto plazo. Así vuestra vida será siempre más y más amoldada conforme al ejemplo divino, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, también a que puedas participar con nosotros el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá de nuestro culto de adoración al Señor. Que pasen cada uno de ustedes una feliz noche y un feliz sábado. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo